Antes de casarnos, mi novio quería ir a un bar con su novia de la infancia para lo que él llamaba una última noche loca. No acepté. Por eso tuvo una gran pelea conmigo e incluso amenazó con cancelar la boda, que estaba prevista para dentro de 2 días. Al día siguiente llegó la noticia de que su novia de la infancia se había emborrachado en el bar, había discutido con alguien y luego había sido agredida sexualmente, uno tras otro por más de una docena de hombres. Y había muerto accidentalmente de muerte súbita. Me odiaba profundamente. Pero aún así decidió casarse conmigo. Pronto quedé embarazada. Y él ya no era tan frío conmigo. Se preocupó especialmente por el niño que llevaba en el vientre. Pensé que había superado el trauma psicológico. Pero inesperadamente. Di a luz a un niño negro. No lo podía creer. Pero él dijo con ferocidad que si no lo hubiera detenido ese día, su amor de la infancia no habría terminado en una situación tan trágica. Me drogó y buscó a un hombre negro para dejarme embarazada. Solo quería humillarme y vengarse de mí. No soporté el golpe y poco a poco me hundí en una depresión que me enfermó gravemente. Cuando volví a abrir los ojos, recordaba la noche en que él y su novia de la infancia iban al bar. Decidí cumplir sus deseos y enviarlos juntos al infierno. Una vez, Aline simplemente accedió a dejarme ir. Estamos a punto de casarnos. Y esta podría ser la última locura de mi vida. Tengo muchas ganas de ir. Di que sí, por favor. Al ver al chico alto y guapo frente a mí, sentí miedo instintivamente y me aparté rápidamente de él. Al ver mi comportamiento inusual, Nas dijo enojado: ¿Puedes dejar de ser tan mezquino? Solo salgo a divertirme con Verónica. ¿Es necesario que estés tan nervioso? Solo finge a propósito. Los hijos de su novia de la infancia, Verónica, vinieron de la familia. El hermano Nas. Ya te dije que el matrimonio es la tumba del amor. Ahora lo ves, ¿verdad? Ni siquiera estamos casados. Y su control sobre ti ya es muy fuerte. Te tiene muy atado. Una vez que te cases, ¿tendrás algo de libertad? Mirando a Nas y Verónica. Y entonces en el salón de bodas medio decorado frente a mí, me pellizqué con fuerza. Por fin, había cumplido mi absei. Estaba segura de haber renacido. Renací la noche en que Nas insistió en hacer una tontería con su amor de la infancia, Selene. ¿En serio? Di algo. Animado por su amor de la infancia, Nas estaba muy enojado y me interrogó en voz alta. Así es él. Su amor de la infancia lo es todo para él. No importa lo que diga. Se lo toma en serio. Es como si su amor de la infancia fuera todo su mundo. Y yo soy prescindible. En mi vida anterior pensé tontamente que era un simple y que su relación con su amor de la infancia era solo pura amistad y que se arreglaban juntos. Por eso, soporté su venganza y finalmente morí de depresión. Pero esta vez, no será lo mismo. Ya que este estúpido está dispuesto a degradarse, cumpliré su deseo. Hasta que me pellizqué otra vez. Al ver cómo Nas y Verónica se unían en su hostilidad hacia mí como si yo fuera el enemigo, no pude evitar reír. ¿De qué te ríes? Su novia de la infancia, Verónica, era muy observadora. Al notar mi fría sonrisa, me gritó: ¿intentabas gastarme una broma otra vez? ¿Intentabas separarme de la amistad de Nas? Cuando te acercaste a Nas, sabía que no servías para nada. Las palabras de Verónica con tanta seguridad también resonaron en mi novio Nas. Celine, ¿qué tal un suspiro? Verónica hace esto por mi bien. Quiere que me relaje antes de casarme. Me decepciona mucho que no confíes tanto en ella. Saqué mi teléfono y sin hacer ruido puse la grabación. Entonces me acerqué a Nas y lo consolé. Nas, no te enojes. No estoy restringiendo tu libertad. Y no digo que no puedas ir. Es solo que ese lugar es un caos. Y me preocupa tu seguridad. Antes de que Nas pudiera responder, su novia de la infancia, Verónica, exclamó: Deja de poner excusas. No tienes que preocuparte por la seguridad. Conozco muy bien ese lugar. No es la primera vez que estoy ahí. Garantizaré la seguridad de Nas. Esto era justo lo que esperaba que dijera.
Pero seguía mirando a Nas con preocupación. Pero estamos a punto de casarnos. Y hay tantas cosas que afrontar ahora. ¿Qué tal si vamos después de la boda? Te acompaño. ¿De acuerdo? Nas parecía un poco indeciso al ver esto. Su novia de la infancia, Verónica, inmediatamente agarró a Nas y me gritó. Céline. Al final. Simplemente no quieres que Nas salga a divertirse. Negué con la cabeza y lo negué. No quiero. Solo me preocupa que ese lugar esté lleno de gente de todo tipo. Y me preocupa tu seguridad. Robos. Suenas muy amable. Solo estás siendo egoísta y buscando todo tipo de excusas para impedir que Nas salga a jugar. Verónica me tenía mucha hostilidad. No sé por qué. Pero desde el momento en que conocí a Nas, ella sintió una profunda hostilidad hacia mí. Intentó por todos los medios impedirme estar con Nas. Nuestra relación con Nas pasó por todo tipo de dificultades por su culpa. Y eso no es todo. Cuando estábamos a punto de casarnos, ella nos incitó. El regalo de traición cambió de los 188 originales. Zariwan a los 18. Zariwan en un abrir y cerrar de ojos. El anillo de diamantes que había reservado originalmente se lo puso en la mano solo porque dijo que le quedaba bien. Lo que es aún más odioso es que ni siquiera pedí una casa para la boda. Pero Verónica exigió que compráramos un apartamento grande de 160 metros cuadrados en el centro de la ciudad como casa para la boda. Dado que la familia de Nas no tenía muy buena situación financiera, no podía permitirse comprar una casa para la boda. Verónica me dijo que mi familia debía pagarlo. Me quedé atónito en ese momento. ¿Cómo es posible que le pidan a la familia de la mujer que pague la casa de la boda? Pero Verónica dijo con seguridad. Esta casa de bodas es para ti y para Nas. Es el comienzo de su felicidad. Y tu familia puede permitírselo. Si ni siquiera puedes hacer este tipo de sacrificio, significa que no amas de verdad a Nas. Las palabras de Verónica me parecieron ridículas. Pero Nas asintió con seriedad e insistió. Todo porque Verónica le dijo que no se trataba de dinero, sino de actitud. Gracias a su intromisión, mis padres no solo no disfrutaron de la felicidad de casar a su hija, sino que toda nuestra familia terminó con un pagaré de 800 Zariwan y un préstamo bancario de más de 1.000.000 de yuanes. 3. Miré a Verónica con frialdad. Si quieres destruirte. Entonces adelante. Reúnanse con su amor de la infancia y vayan juntos. Pero habiendo vivido mi vida anterior, sabía que tenía que dejarme una salida. Suspiré. Negué con la cabeza. Y miró a Nas. Le preguntó, ¿de verdad tienes que ir? Verónica lo animó. Nas estaba sumamente decidido. Tengo que irme. Añadió. Verónica dijo que esto es para conmemorar y despedirnos de nuestros más de 10 años de amor de la infancia. Dijo que después de casarnos, nunca podremos ser tan locos como ahora. Una vez que nos casemos, tendré trabajo sin fin. Incontables problemas que resolver. Y muchas tareas domésticas que hacer. Mientras hablaba con detalle, los ojos de Nas se pusieron rojos de repente. Era como si realmente estuviera a punto de pisar la tumba del matrimonio. Sí. Estas fueron las palabras de su amor de la infancia. Su amor de la infancia es más importante que cualquier cosa. En mi vida anterior. Cada vez que veía esta escena, estaba muy enojado. Pero ahora, en lugar de estar enojado, me sentí aliviado. Asentí levemente y dije, qué buena infancia, cariño. Mis palabras sorprendieron a Nas y a Verónica. Verónica incluso se tocó la oreja. Me miró con incredulidad. Definitivamente no se imaginaba que la elogiaría así. Claro. Tampoco entendían el verdadero significado de mis palabras. Por fin, no pude contener mi suspiro. Dijiste algo sensato. Verónica me asintió. Cambiando su actitud habitual, sonreí y dije, vale la pena conseguir la aprobación de Verónica. Al ver que mi relación con Verónica había mejorado, Nas estaba muy feliz. Me tomó la mano con alegría y dijo. Céline. ¿Estás de acuerdo en dejarme ir?
Antes, cuando me preguntaba repetidamente sobre algo así, me hizo sentir bien en el corazón y me dieron ganas de darlo todo por él. Pero ahora simplemente me sentía asqueada. Le solté la mano y lo enfaticé en voz alta. Sigo sin estar de acuerdo con que vayas. Pero ya que insistes en ir, no puedo restringir tu libertad y obligarte a entrar en la tumba del amor prematuramente. Cada palabra que dije fue un recordatorio para Nas. Sin embargo, a Nas no le importó en absoluto. Solo le importaba su amor de la infancia. Cuando vio que yo había cedido, sonrió y me besó en la cara. Bueno, ya cumplí mi obsesión. No te enfades. Sé que te preocupas por mí. Te amo. Bebé. Se fue de la mano de su novia de la infancia. Al llegar a la puerta pregunté. ¿Quieres que vaya contigo? Los ojos de Nas brillaron. Parecía algo expectante. Pero antes de que pudiera responder, su novia de la infancia, Verónica, exclamó, no hace falta. Esta es una ceremonia de despedida de soltero. ¿Cómo sería si fueras? Arruinaría el ambiente. Parecía indeciso. Pero. No hay peros. Temiendo que se me ocurriera algo más, Verónica apartó a Nas a toda prisa. Al cerrar la puerta, me miró con desprecio. Adiós. Pobre mujer. Ni siquiera tienes amigos que te inviten a jugar. Claramente he cumplido mi obsesión. Eres tan fracasado en la vida. ¡Pum! La puerta se cerró de golpe. Abrí la grabación de voz en mi teléfono sin hacer ruido y hice una copia de seguridad. Al día siguiente, como era de esperar, llegó la noticia. Nas llamó. Sollozando, él y Verónica estaban completamente borrachos en el bar. Tuvieron un conflicto con un grupo de personas. A él le rompieron una pierna. Y Verónica fue agredida sexualmente una tras otra, por más de una docena de personas. Ahora ambos estaban recibiendo tratamiento en el hospital. Cuando recibí la noticia, me sentí un poco triste. No es que me arrepintiera. Ni sentía lástima por nadie. Simplemente la novia de la infancia de Nas no murió repentinamente como en su vida anterior. Esto me hizo darme cuenta de que al haber cambiado este asunto, también había afectado el resultado. Cuando fui de urgencia al hospital, Nas y Verónica estaban en la sala del hospital hablando de cosas. Verónica, este asunto no debe saberlo nadie. Aparte de pedirle a Celine que pague mis facturas médicas. Ni siquiera nuestros familiares y amigos. Ni tus padres. Deberían contarle esto. Nas estaba muy indeciso, pero... No hay peros. Verónica exclamó, no quieres arruinar tu reputación. ¿Verdad? Imagínatelo. Si este asunto se divulga, ¿cómo se supone que tú y yo nos enfrentaremos a los demás en el futuro? Pero ella... Le desagradaré habiendo cumplido con mi ascendencia. ¿Verdad?, preguntó Nas. Desagradar, dijo Verónica con desdén. Celine es una aduladora. ¿Qué derecho tiene a que no te guste? Ya está bien que no te guste. Pero ahora... Nas se levantó la pierna enyesada y no pudo evitar llorar. Verónica gritó, no llores. ¿Cómo puedes ser tan débil como hombre? ¿Quieres ser infame? No. No quiero. Nas estaba asustado. Verónica asintió y dijo, ya que no quieres eso, entonces escúchame. Estoy segura de que Celine te aceptará obedientemente. Los ojos de Nas estaban llenos de confianza al preguntar ¿qué hago? Verónica hizo una pausa y dijo, cuando Celine llegue después, primero deberías acusarla de tener la culpa. Nas se quedó atónito. ¿Cuál es su culpa? No fue ella quien nos hizo esto. ¿Importa el bien y el mal? Antes de que Nas pudiera cuestionarla, Verónica gritó, te casarás con Celine mañana. Ella debería ser responsable de ti. No es cierto. Además, ella es responsable de este asunto. Si nos hubiera impedido ir al bar anoche, todo esto no habría pasado. Así que... todo es culpa de Celine. Nos debe una. No hemos hecho nada para sentir lástima por ella.
Al escuchar su conversación, me pareció ridículo. Una cosa es que Verónica sea así. Lo más ridículo fue Nas. No solo era estúpido. Era irredimible. No hablemos de lo cruel que era en su vida anterior. Ahora ya estaba en un estado lamentable, con la pierna rota por culpa de Verónica. Sin embargo, seguía sin despertar y aún confiaba tanto en Verónica. Como dice el dicho, vendido por otros y contando el dinero para ellos. Suena ridículo. Pero ahora lo vi con mis propios ojos. Era tan estúpido que no tenía ninguna esperanza. Ejem. Tosí directamente. Empujé la puerta. E interrumpí su plan. Cuando los dos me vieron venir. Sus voces se callaron de golpe. Aunque ya sabía lo que había pasado, seguía preguntándome qué había pasado. ¿Cómo había terminado así? Anoche. Todo fue por tu culpa anoche. Antes de que pudiera preguntar, Verónica me fulminó con la mirada y gritó. Como si yo fuera el villano que los agredió anoche. Yo. Miré a Verónica con inocencia. Verónica dijo fríamente, es porque no fuiste lo suficientemente firme anoche y no nos impediste ir al bar. Por eso Nas y yo sufrimos tanta humillación. Como esposa de Nas. Deberías haberle impedido ir al bar. Como prometida de Nas, tenías la responsabilidad de hacerlo. Así que, teniendo... ¿De quién es la culpa si no es tuya? Será mía. Verónica habló con gran seguridad. Incluso Nas se sintió inspirado por ella. Negó con la cabeza decepcionado, y dijo, Céline. Al principio, no había cumplido mi obsesión. Cuando esto pasó, me dio un poco de pena. Pero ahora parece que Verónica tiene razón. Si no fuera por tu falta de preocupación por mí, todo esto no habría sucedido. Nas era tan descarado. A mitad de sus palabras, lloró lastimosamente. Lloró tan desconsoladamente. Si hubiera sido el estúpido yo de mi vida anterior, quizás le habría dado mucha pena. Pero ahora no me atrevía a sentir lástima por él en absoluto. En la vida anterior. Cuando intenté detenerlo, me mató brutalmente. En esta vida. Aunque no lo detuve, seguía siendo responsable. No importa lo que hiciera. Estaré equivocado y seré el blanco de su resentimiento. De verdad no quiero volver a vivir una situación tan trágica como la de mi vida anterior. 5 los observa. Uno lloraba y el otro me miraba con enojo. Respiré hondo. Me tranquilicé. Y dijo que como ya pasó, es demasiado tarde para culpar a nadie. Lo más urgente es informar rápidamente a tus padres y dejar que vengan al hospital para hablar sobre cómo abordar este asunto. Después de todo, esto no es poca cosa. Mis palabras hicieron que Nas pareciera expectante. Era muy indeciso. Ante los contratiempos, extrañaba mucho a sus padres. Pero cuando Verónica oyó esto, exclamó de inmediato, no puedes llamar a nadie. ¿Por qué?, pregunté. Verónica me miró fijamente y dijo fríamente, ¿quieres arruinar la reputación de tu esposo y la mía? Mi esposo. Fruncí el ceño y pregunté, ¿todavía no estoy casada? ¿Dónde está mi esposo? ¿Céline? Verónica me tiró una almohada y gritó, ¿estás diciendo tonterías? Hiciste que Nas y yo fuéramos humillados. Y Nas incluso se rompió la pierna y quedó discapacitado. ¿Ahora quieres eludir tu responsabilidad? Nas escuchó estas palabras y me miró con enojo. Como si le debiera 1 millón. Le miré con desprecio a Verónica. Esta Verónica era muy astuta. Cuando no estaba casada con Nas, no soportaba verme y siempre intentaba separarnos. Ahora que Nas se había roto la pierna y había quedado discapacitado, cambió de actitud rápidamente y, de hecho, lo llamó mi esposo. Si hubiera sido en la vida anterior. Sin saber lo siniestros que eran, podría haberme ablandado el corazón. Pero ahora... De ninguna manera. Le hice una mueca a Verónica y retrocedí hacia la puerta de la sala, digas lo que digas. No puedo tomar una decisión sobre un asunto tan importante sola. Debo llamar a ambos grupos de padres. En cuanto a tus padres, Verónica. Tienes sus números de teléfono. Puedes hacer lo que quieras. No puedes llamar. Verónica rugió.
Pero la ignoré y me di la vuelta. Salí de la sala. Llamé a los padres de Nas, Sun y Ant. Por favor, vengan al hospital rápido. Verónica llevó a Nas al bar a tomar algo anoche. Y al final, otros le rompieron la pierna. ¡Ay! No me queda claro cómo explicarlo por teléfono. Por favor, vengan al hospital rápido. Los padres de Nas estaban muy conmocionados. Colgaron el teléfono a toda prisa. Luego llamé a mis padres. Después de lidiar con todo esto, bajé al hospital y esperé en silencio a que llegaran. Sabía que, durante mi ausencia, Verónica sin duda incitaría a Nas a hacer algo inesperado. Pero no importaba. Solo quería terminar con todo esto rápido. 6 en menos de 20 minutos. Los padres de Nas vinieron a toda prisa. Mis padres aún no habían llegado. No quería esperar más. Sería mejor que no vinieran. En una vida anterior. Sin saber qué estaba pasando. Di a luz a un niño negro. Mi padre se desmayó en el acto. Mi madre preguntó por qué había sucedido. Nas dijo fríamente que todo esto es obra tuya. Quiero vengar a mi amor de la infancia y vengarme de tu familia. Haciéndote incapaz de mantener la cabeza en alto ante los demás. Mis padres y yo nos convertimos en el hazmerreír de los demás. Y ni siquiera podíamos levantar la cabeza al salir. Mi padre nunca se recuperó de su decepción. Y el pelo de mi madre se volvió blanco de la noche a la mañana. En cuanto a mí. En la locura de Nas. No pude controlar mis emociones y morí de depresión. En esta vida, no permitiré que esto vuelva a suceder. Llevé a los padres de Nas a toda prisa a la sala. Al abrir la puerta, vi que Nas estaba a punto de suicidarse golpeándose contra la pared. Y Verónica lloraba e intentaba detenerlo. Gritaba tan fuerte que temía que la gente que entrara no pudiera oír a su hermano Nas. No puedes ser tan pesimista. No es culpa nuestra. Deberíamos culpar a Céline. Es una zorra sin corazón. Es una escoria que no murió. ¿Cómo puedes degradarte así? Claro. A simple vista, me di cuenta de que Nas estaba actuando bien bajo la instigación de Verónica. Pero los padres de Nas se preocuparon muchísimo al ver esto. Se acercaron y abrazaron a su hijo para consolarlo. Hijo. Pase lo que pase. No puedes ser tan pesimista. Papá. Mamá, ya estoy lisiado. Ya no quiero vivir. Nas estaba desconsolado y se escondió en los brazos de su madre. Verónica inmediatamente señaló a mis tíos. La principal razón por la que Nas es tan pesimista es culpa suya. Los padres de Nas me miraron. Verónica le gritó a Céline. Solo porque no le dejó ninguna salida a Nas. Nas es muy pesimista. Su padre me miró con frialdad y luego le preguntó a Verónica qué había pasado exactamente. Tío. Esto fue lo que pasó. Verónica inmediatamente empezó a echarle la culpa anoche. Nas y yo fuimos al bar a tomar algo. Bebimos demasiado. Así que tuvimos un conflicto con los demás. Yo lo era. Más de una docena de personas lo insultaron. Y a su hermano Nas le rompieron la pierna por eso. ¿Qué? Los padres de Nas abrieron los ojos como platos. Al ver esto, Verónica me señaló de nuevo. Ese no es el punto. El punto es que Céline es tan cruel. Esta trágica escena ocurrió porque nos ignoró. Lo que es aún más aterrador es que después de que esta mujer se enterara, en lugar de consolar a Nas, incluso pensó en cancelar la boda desde el primer momento. Solo por eso. Nas es tan pesimista que quiere suicidarse. Si no lo hubiera detenido, me temo que ya no podrías ver a tu hijo. Verónica mintió con vehemencia. Era como si ella representara la justicia. Nas lloraba como si estuviera a punto de morir. Sus padres estaban muy angustiados. El padre de Nas me miró fijamente. Céline. ¿Es cierto? Tío, jaja. Verónica le está restando importancia. Definitivamente no es así. No puedes creer su historia unilateral. Negué con la cabeza y dije, lo más urgente ahora es denunciar el caso y llevar a esos malhechores ante la justicia. En lugar de culpar a alguien.
De ninguna manera. Antes de que alguien más pudiera hablar. El padre de Nas se negó rotundamente a casarse mañana. Si denunciamos el caso ahora, esa gente podría vengarse. ¿Y aún así te casarás? Mirando a la gente desesperanzada en la sala, negué con la cabeza y dije, tu hijo es así. Claro. La boda no se celebrará. La sala quedó en silencio durante 3 segundos. Luego un suspiro perdido. Verónica me gritó como era de esperar. Todos lo vieron. ¿Verdad? Esta zorra es una escoria irresponsable. Nas, que se escondía en los brazos de su madre, también mostraba resentimiento en sus ojos. Parecía haber tomado una decisión, me señaló y gritó mamá y papá. ¿De verdad no sabes que la razón por la que Verónica y yo nos encontramos con esta tragedia fue por culpa de Celine? Anoche. Me sugirió que, ya que estábamos a punto de casarnos, saliera a divertirme con Verónica. No quería ir en ese momento. Lo dije porque estaba a punto de casarme. ¿Qué sentido tenía ir a ese lugar sucio como un bar en plena noche? Pero ella me convenció de que si no nos divertíamos ahora, no tendríamos la oportunidad después de casarnos. Solo por su culpa. Fui al bar. Y pasaron todas estas cosas. Si no fuera por Celine, nunca me habría topado con todo esto. Mamá y papá tienen que defenderme. Verónica inmediatamente se burló. Tienes razón. Tío y tía. Puedo dar fe de ello. Anoche les dije amablemente que, ya que estaban a punto de casarse, sería mejor quedarse en casa tranquilos. Pero esta zorra estaba empeñada en convencernos a mí y a mi hermano Nas de ir al bar. Ahora que ha pasado algo, quiere cancelar la boda. Incluso sospecho que ella planeó todo esto. Los padres de Nas se pusieron furiosos al instante. Su padre corrió hacia mí y me apretó firmemente contra la esquina de la pared. Bien. Eres una mujer sin corazón. Así que todo es por tu culpa. Dije. Mi hijo es tan educado y sensato desde pequeño. ¿Cómo se atreve a ir a un bar tan caótico en plena noche? Es por tu culpa que mi hijo quedó lisiado. Aún tienes el descaro de pedir que cancelen la boda. Si mi hijo no puede vivir, yo tampoco te dejaré vivir. El padre de Nas me apretó firmemente contra la esquina de la pared. Con el rabillo del ojo. Vi a Nas y a Verónica. Ambos me miraban con una mueca triunfal. Ahora no solo culpaban a nadie, pero también, sin vergüenza alguna, me echaron toda la responsabilidad. Pensaron que no podía cambiar las tornas y que solo podía cargar con todos los agravios, ya que tergiversaban los hechos. Pero no sabían que yo, que había vivido una nueva vida, había vivido una nueva vida. Ya sabía que estaban en constante guardia contra ellos. Ya lo tenía todo preparado. Solo esperaba este momento para que no pudieran revertir la situación por completo. 7. Te voy a ganar. Pequeño bastardo. Justo cuando el padre de Nas levantó el puño. Encendí la grabación. No estoy de acuerdo con que te vayas. Selene. Solo estás siendo egoísta. ¿De verdad tienes que irte? Tengo que irme. Pero me preocupa tu seguridad. No tienes que preocuparte por la seguridad de mi hermano Nas. Yo, Verónica, me haré responsable. No creas que no sé qué dudas solo para impedirnos ir. Así es. Solo quiero detenerte. Si de verdad no funciona, iré contigo. ¿De acuerdo? Ni hablar. Si te vas, arruinará la fiesta de la carta. ¿Qué clase de fiesta sería si vas? No tienes permiso para ir. La grabación resonó en la sala. Todos guardaron silencio. El puño en alto del padre de Nas no me atacó. Todos miraron a Verónica. Verónica se puso nerviosa al instante. Nas, ¿quién se había acostado con ella? Palidecí. El padre de Nas me soltó y se quedó mirando a Verónica. Eres tú quien incriminó a mi hijo. Fuiste tú quien arrastró a mi hijo al fuego. Es falso. Es falso. Debe ser falso. Ante la evidencia irrefutable, Verónica sigue discutiendo.
Exageró su descaro hasta el extremo y me señaló. Dijo que una grabación no prueba nada. Quizás Selene la sintetizó para eludir su responsabilidad. Entonces, ¿qué suspiro tan bajo? Verónica agarró a Nas y le preguntó, dices que esta grabación es falsa. ¿Verdad? Esta escoria de Selene tiene malas intenciones y quiere incriminarme. ¿Verdad? Todos miraron a Nas. Los ojos de Nas parpadearon. Y él estaba muy indeciso. En ese momento Verónica volvió a decir Nas. Soy tu mejor amor de la infancia. Esas palabras fueron como un edicto imperial. Nas me miró con cara de sorpresa, bajó la cabeza y dijo que sí. Es falso. Verónica no dijo esas palabras en absoluto. Verónica estaba encantada y miró al padre de Nas con entusiasmo. Si no me crees, deberías creerle a tu hijo. ¿Verdad? Hay algo mal en esta grabación. Debe haber sido modificado posteriormente. Con la tecnología actual es muy sencillo modificar una grabación. Por eso la ley no acepta grabaciones como prueba en un tribunal. Mirando a Nas, que seguía terco. El último vestigio de mi corazón se había desvanecido por completo. Estaba realmente desesperado. Que se destruyera. Comía Selene. No esperaba que fueras tan insidiosa. Falsificaste una grabación para incriminarme solo para evadir responsabilidades. Antes de que pudiera enojarme, Verónica empezó a atacarme. Recorrí con la mirada a todos los presentes y finalmente miré a Nas. Nas parecía culpable y bajó la cabeza. Cumpliría con todo lo que dijera su amor de la infancia. Pero a mí. Esta fue su elección. Un perro no puede cambiar su naturaleza. En mi vida anterior. Fui una completa tonta. De hecho, me gustaba con todo mi corazón. Sonreí sin mentirme y luego miré a todos en ese caso. Denunciemos el caso. No puedes denunciarlo. Gritó Verónica. Me burlé con desdén cuando dijiste. La tecnología actual es muy avanzada. Y las grabaciones se pueden sintetizar y falsificar. En ese caso, ¿por qué no le pedimos a un profesional que lo identifique? Ah, claro. Casi se me olvidaba decirte que además de la grabación, también instalaron una cámara en mi sala recientemente. Ahora solo falta llevar todo esto a un profesional. Al oír que también había una cámara, Verónica se puso nerviosa de nuevo. Miró a Nas y le preguntó a su hermano. No me dijiste que había una cámara en tu casa. ¿Verdad? Nas frunció el ceño ligeramente. Él tampoco lo sabía. ¿Cuándo se instaló? Nas me miró y preguntó, no importa. Negué con la cabeza y dije que lo más importante ahora es distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso. Eres muy mala, Celine. Instalaste una cámara sin decirle a Nas. Está claro que no confías en él. Tu amor por él es falso. Verónica me acusó inmediatamente de tener sentimientos falsos por Nas. Si esto hubiera sido antes, sin duda estaría nervioso. Pero se le olvidó. Ahora. No me importa. Aunque rompamos ahora. Es el resultado que más deseo. Sonreí con calma y saqué mi teléfono para llamar a la policía. Al ver esto, Verónica se abalanzó sobre mí como loca. Intentando robarme el teléfono, no puedes denunciar el caso. No puedes. Extendí la mano y la aparté. Al mismo tiempo el teléfono estaba conectado. Hola. Quiero denunciar un caso. El rostro de Verónica se puso pálido. Y me miró con odio. Nas era igual. Haría lo que Verónica hiciera. En su corazón. Verónica lo era todo para él. Los padres de Nas estaban allí, sin saber qué estaban pensando. La sala quedó en completo silencio. Solo mi voz describía el proceso del caso. 9 después de un rato. La policía vino a investigar y a hacer preguntas. Inmediatamente les entregué la grabación de esa noche, tras cooperar con la investigación. Salí de la comisaría. Justo cuando estaba a punto de subir al coche, oí un grito detrás de Celine. «¡Detente!». Eran Nas y Verónica quienes se acercaron.
Verónica me miró con la mirada más venenosa que has tenido nunca. Nos has arruinado por completo a Nas y a mí. ¿Estás satisfecho? Tú mismo lo buscaste. No tiene nada que ver conmigo. Negué con la cabeza y estaba a punto de subir al coche. Sin embargo, Nas me agarró la mano de repente. Pensé que me maldeciría igual que a Verónica. Pero me miró con los ojos rojos. Céline. Lo siento. No debí haberte hecho daño. Es mi culpa. Mirándolo entre lágrimas. Como si de repente se hubiera dado cuenta de su error. Suspiré y le pregunté, ¿recuerdas lo que te dije cuando te fuiste esa noche? Nas pensó un rato y preguntó ¿qué? Tienes un buen amor de la infancia. Mis palabras tenían un doble sentido. Le recordé que evitara la trampa otra vez. Este era mi último gesto de bondad. Si Nas pudiera dejar a su amor de la infancia. Quizás aún haya esperanza para él. En cuanto a la decisión que tome, ya no es algo de lo que pueda preocuparme. No dije nada más. Le aparté la mano con fuerza. Y luego me subí al coche. El coche se alejaba cada vez más. Por el retrovisor, vi a Verónica señalándome y regañándome. Mientras Nas permanecía allí, sin comprender. Y yo no sabía si realmente despertaría. Al llegar a casa, llamé a mis padres. ¿Por qué no viniste al hospital? Ay. ¿Para qué ir? Mi padre suspiró y dijo que quizá no ir era la mejor opción. Tras escuchar las palabras de mi padre, sonreí levemente. Sí. ¿Qué sentido tiene ir? Las cosas han llegado a este punto. Tanto lo que debería haber pasado como lo que no debería haber pasado y ya pasó. ¿Y qué si se fueran? Solo añadiría más vergüenza. Planeo cancelar la boda mañana. Dije. ¿No puedes cancelarla? Mi padre preguntó de repente. Me sorprendí y le pregunté a papá. No. ¿Todavía quieres que me case con Nas? Tú. Si es así, preferiría estar soltera el resto de mi vida. 10 tonta. ¿De qué hablas? Regañó papá. Puede que a ti no te importe la reputación de nuestra familia. Pero a la familia Leo sí. Aunque quieras casarte con él ahora, no lo aceptaré. Entonces, ¿por qué dijiste que no debía cancelar la boda? Pregunté. Dije que no cancelaras la boda. Fue idea de tu madre. Puedes preguntarle. Entonces, un largo suspiro. La voz de mi madre llegó desde el teléfono. Céline, hombre, mi dedo del pie. Llevo mucho tiempo guardándome esto y quería decírtelo. Dije en serio, adelante. ¿Te acuerdas de Leo? ¿El que vive enfrente de nuestra casa? Preguntó mamá. Claro que me acuerdo. Ha sido mi vecino desde niños y fuimos compañeros de primaria y secundaria. Fruncí el ceño y dije, mamá, ¿por qué preguntas esto? Hija. Eres tan tonto. Tu amigo de la infancia te ha apreciado durante años. Mamá gritó por teléfono. Tu papá tiene una inteligencia emocional muy alta. ¿Pero por qué tú tienes tan poca? ¿No te has dado cuenta todos estos años? Él. Le gustó. Me quedé atónita. Leo y yo crecimos juntos. Para mí, es como un buen amigo. Nunca pensé que pudiera gustarle. Hija. Es difícil explicar esto por teléfono. Vuelve ahora. Si no hay problema, la boda puede celebrarse mañana. Mamá me animó por teléfono. No pude aceptarlo ni por un momento y colgué el teléfono. Me apoyé en el sofá y miré al vacío. De niños, Leo y yo éramos muy unidos. Él me acompañaba todo el día. Incluso nos bañábamos juntos en la bañera cuando éramos muy pequeños. Todavía recuerdo que una vez me acosaron. Leo me defendió con valentía. Todas esas cosas siguen vívidas en mi mente. Pero como nos conocíamos tan bien, nunca tuve otros pensamientos. Solo lo consideraba mi hermano mayor. Ahora que lo pienso, es muy gracioso. Leo y yo incluso nacimos el mismo día. Por eso. Desde niños discutimos sobre quién es el hermano mayor y quién la hermana.
En mi vida anterior después de casarme, Leo se fue al extranjero y nunca volvió. Lo pensé un buen rato. Y entonces recibí otra llamada de mi madre, que me apremiaba a volver a casa. Era hora de despedirme por completo del pasado. Me levanté. Abrí la puerta. Pero no esperaba ver a alguien inesperado. 11 era Nas. No entró. Ni llamó a la puerta. Estaba apoyado en la pared, fumando un cigarrillo con ayuda de una muleta, cuando me vio salir. Nas me miró. Tenía los ojos inyectados en sangre. Parecía lamentable. Esa expresión suya me había derretido el corazón incontables veces. Pero ahora. Mi corazón ya estaba muerto. Y ya no hubo más temblor en mi corazón. ¿Por qué estás aquí? Deberías estar en casa descansando. Pregunté con calma. Yo. No quiero cancelar la boda. Nas derramó lágrimas en los ojos. Yo. Me gustas. Es por Verónica que cometí un error y terminé así. Todo por su culpa. Destruyó nuestra relación. Por fin entiendo que la persona con la que quiero pasar toda mi vida eres tú. No ella. Verónica. No debí haberla obedecido e ignorado tus sentimientos. He roto definitivamente con Verónica. Dame una oportunidad. Empecemos de nuevo. ¿De acuerdo? Sin duda te apreciaré más. ¿Qué es esto? ¿Una confesión amorosa? Pero lo más importante. ¿De verdad puede cambiar? Con la lección de mi vida anterior. Sé muy bien que atesora a su amor de la infancia como su vida. Igual que un perro no puede cambiar su naturaleza. Definitivamente no puede cambiar tan fácilmente. La lección de mi vida anterior aún está fresca en mi mente. ¿Cómo podría volver a caer en ella? Lo miré con calma y le dije. Es demasiado tarde. Presioné el botón del ascensor. El llanto de Nas venía detrás de mí. ¿De verdad no hay margen para el cambio? ¿Solo porque soy un inválido con una pierna rota? ¿Solo por la pierna rota? Al oír estas dos preguntas me giré y lo miré. Se sentía demasiado culpable para mirarme a los ojos. Entendí. Quería repetir lo que pasó en la vida anterior. Tengo toda la razón. Es esta expresión, el rumbo que cumplió mi obsesión. Es esta mirada. Es exactamente igual que en la vida anterior. Inmediatamente. Le tendí la mano. Pensó que estaba dispuesto a aceptarlo de nuevo y sonrió feliz. Sabía que no me abandonarías. Yo. La llave. ¿Qué? Devuélveme la llave de mi casa. De ahora en adelante. Ya no eres el dueño de esta casa. Hemos roto para siempre. Mis palabras resonaron en el pasillo. Nas me miró con la mirada perdida. Con incredulidad en los ojos. Quizás todavía pensaba que por muy grave que fuera su error, lo toleraría. Lo perdonaría. Y obedecerlo incondicionalmente como antes. Pero a pesar de haber dado tanto, el resultado final seguía siendo miserable. ¿Cómo pude ser tan tonta otra vez? En ese momento lo entendí. Mi amiga de la infancia es a quien amo. Antes todavía dudaba un poco. Pero ahora ya me he decidido. La boda de mañana se cancelará. Pero el novio será otro. 12 después de decidirme. Grité fuerte. La llave. Mi grito hizo temblar a Nas. Dijo con los ojos rojos. No traje la llave. ¿Te la doy la próxima vez? No hace falta. Voy a cambiar la cerradura. Dije con frialdad. Esas palabras le rompieron el corazón. La puerta del ascensor se abrió. Y entró cojeando sin siquiera llevar la muleta. Pensé esperar al siguiente ascensor para bajar. Pero cuando se abrió la otra puerta del ascensor, salió otro tipo. Era Leo. Me sorprendí. Leo suspira. No estás en casa. ¿Por qué estás aquí? Leo me dio un puñetazo en el hombro. Llevo mucho tiempo esperándote. Desde que no te fuiste a casa. Tuve que venir a buscarte yo mismo.
Antes de poder recuperarme, dijo Leo brevemente. Vamos. Entra y habla. Habla. ¿Sobre qué? Pregunté. No finjas. Leo se acercó a la puerta y me hizo señas para que abriera. Dijo, conozco bien tu negocio. Entramos. Me sentí un poco avergonzado. Después de todo, es mi amigo de la infancia, con quien he jugado desde niños. Lo pensé un rato y dije, déjame servirte un vaso de agua. Ah, ¿te gusta el té de pomelo? Tengo un poco. Te lo haré. No te vayas. Leo me agarró. Nos miramos a los ojos. Y ambos nos sonrojamos. Estaba más impaciente que yo. Dijo, nos conocemos de corazón desde niños. No diré mucho. Solo te preguntaré una cosa, ¿me dejarías ser tu novio mañana? Yo miré a Leo con nerviosismo. Después de la preparatoria, no tuvimos mucho contacto. No esperaba que fuera más directo que cuando éramos niños. Por un momento no supe qué hacer. ¿Por qué dudas? Leo me miró fijamente y preguntó, ¿sí o no? Esto. Miré a Leo con vacilación. ¿No es demasiado pronto? ¿Qué tal si me das más tiempo para pensarlo? ¿En qué estás pensando? Leo me jaló y dijo, llevo años pensando en esto. No hay tiempo para que pienses ahora. Seré tu novio esta noche. Antes de que pueda decir más. Me llevó directamente a la habitación. Bajo su alocada ofensiva, solo pude decir que sí. Y no me atreví a decir nada más. 13 al día siguiente rumbo a Subland Suso. Leo se puso el traje de novio. Su atractivo me hizo reconsiderarlo. ¿Sigue siendo mi amigo de la infancia? Es tan guapo. En el hotel. Muchos de los familiares que vinieron hablaban del cambio de novio, que era de última hora. Y los familiares del lado de Leo que se quedaron aquí temporalmente. Parecía que aún no habían despertado. Justo cuando la boda estaba a punto de celebrarse, la ceremonia se interrumpió. Fueron Verónica y Nas quienes irrumpieron en la escena de la boda. Al verlos juntos de nuevo, finalmente confirmé que lo que Nas dijo anoche era mentira. Tenía muchas ganas de repetir lo ocurrido en su vida anterior. Y lo más probable es que Verónica fuera quien tuvo la idea. Y Nas asintió sin pensarlo. No puedes casarte. El grito de Verónica atrajo la atención de todos. Ella llevó a Nas al escenario y se acercó a Leo y a mí. Me miró fríamente y dijo, no puedes casarte porque. Céline. Ya estás embarazada. Y estoy segura de que el bebé que llevas en la barriga es de Nas. No sabía si realmente estaba embarazada. En mi vida anterior, después de casarme. Nas me drogó. Y luego encontró a un hombre negro para insultarme. Como resultado. Quedé embarazada de un niño negro y finalmente morí de depresión. Al recordar todo lo ocurrido en mi vida anterior, instintivamente sentí miedo y nerviosismo. Pero en ese momento, Leo me sujetó la mano con fuerza. Miró a Verónica y a Nas con frialdad y dijo. Por favor, sean educados. No interfieran en mi boda casualmente. La novia que tienen delante está embarazada de Nas. Verónica levantó la cabeza y gritó. Su provocación me puso muy nervioso. Pero Leo solo se burló. ¿Y qué? Tú. Verónica abrió mucho los ojos. Parecía incapaz de creer lo que había oído. Creía que podía controlar a este novio. Pero Leo permaneció completamente impasible. Incluso yo miré a Leo con sorpresa. Lo sentí en ese momento. Era extremadamente guapo. Él era mi guardián. Tan maravilloso. Tan satisfactorio. En ese momento, estaba segura de que era el amor de mi vida. Si no tienes nada que decir. Entonces vete. Esta es mi boda con Céline. Y aquí nadie recibe con los brazos abiertos a alborotadores como tú. Las palabras de Leo hicieron que muchos familiares se pusieran de pie. Todos miraron fijamente a Verónica y Nas. Ambos querían decir algo. Pero al ver esos ojos hostiles, solo pudieron irse abatidos. De noche. Miré al guapísimo Leo y le susurré,
sobre lo que pasó durante el día. No digas nada. Celebremos nuestra noche de bodas primero. Leo no mencionó nada de lo que pasó durante el día. Sin darme oportunidad de discutir. Me hizo aceptar de nuevo. Claro. No tuve energías para decir nada más. Al día siguiente, tras haber satisfecho mi obsesión, nos fuimos de viaje. Un mes después, Leo y yo volvimos de viaje. Mi mamá me contó que Nas había estado tonteando en el bar con Verónica, y que había estado relacionándose con todo tipo de gente. Hace apenas unos días, Verónica discutió con una camarera en el bar y llamó a Nas para que la ayudara. Inesperadamente la camarera llamó a unos tipos duros. Desfiguraron a Verónica y también le rompieron la otra pierna a Nas cuando fue a ayudar. Respiré hondo. No esperaba que la venganza llegara tan rápido. Leo pareció entender lo que pensaba. Después de cenar, tomó la iniciativa de buscarme y me dijo: ¿Te acompaño a ver a Nas? Gracias. Asentí. Llevé a Leo a casa de Nas. Fue el padre de Nas quien abrió la puerta. Parecía haberse puesto pálido de la noche a la mañana. Cuando me vio llegar, no dijo nada. Simplemente se hizo a un lado en silencio y me hizo un gesto para que entrara. Volví a ver a Nas. Ya estaba en silla de ruedas. Lo había perdido todo. Tenía la cara hecha un desastre. Cuando me vio, Nas parecía avergonzado de mirarme y quería irse con su silla de ruedas. Pero la agarré y le pedí que se fuera. ¿Te arrepientes? No me arrepiento, dijo Nas con frialdad. Ya que no te arrepientes. Entonces vámonos. No dije nada más y tomé la mano de Leo. Planeaba irme. Pero Leo me detuvo. Se acercó a Nas y le dijo: no. Te arrepientes. Simplemente no estás dispuesto a admitirlo y tienes demasiado miedo de enfrentarte a tu propio corazón. Así que decides entregarte a una vida disoluta para adormecerte. No esperabas que tu amor de la infancia pudiera arruinarte la vida en tan poco tiempo. Ahora te arrepientes. ¿Pero de qué sirve arrepentirse? Todo es decisión tuya y no tiene nada que ver con los demás. Nas rompió a llorar. Lloró tan fuerte que quedó hecho un desastre. Leo extendió la mano y le secó las lágrimas. Luego me tomó de la mano y nos fuimos. Cuando Leo y yo llegamos a la puerta, la voz de Nas nos llegó desde atrás. Mi amor de la infancia no es buena persona. Ya no tendré contacto con ella. Me conmovió profundamente. Quizás estaba esperando que dijera esto. Me di la vuelta y le dije: te deseo una pronta recuperación. Nas se secó las lágrimas y dijo: les deseo felicidad a ustedes dos también. Asentí y dije: adiós. Antes de que Nas pudiera responder, Leo tiró de mí de repente. Me miró con seriedad y dijo: no. Esto es una despedida completa del pasado. No se volverán a ver en el futuro. Miré fijamente a Leo y asentí. Te escucharé. Mi esposo. En mi vida pasada, mi mejor amiga, con el cerebro menos, quería casarse con mi hermano inescrupuloso con la ley menos. Y traté de detenerla. Dijo que estaba celosa de que tuviera un buen marido y me llamó falsa mejor amiga. Mientras mi mejor amiga estaba en el baño. Mi cuñado, el menor, me insinuó. Después de que mi mejor amiga se enterara, se fue a la habitación de al lado con él y tuvieron un encuentro íntimo para demostrar que su amor era más fuerte que el oro. Mi esposo y yo no lo soportamos más. Así que cortamos contacto con ellos. Sin embargo, corrió la voz por todos lados de que tenía mala reputación y sedujo a su esposo. Como resultado, sufrí acoso cibernético. Me tiraron pintura. Y finalmente murió porque fallaron los frenos de mi auto. Renací para una nueva vida. Volví al día en que se iba a casar con mi cuñado. Asentí y dije: ¿están realmente enamorados? Te sugiero que tengan un matrimonio largo y feliz y que permanezcan juntos toda la vida. 1. Aileen. Me voy a casar con alguien de tu misma familia. ¿No estás contento? En el futuro nos apoyaremos mutuamente. Si esos dos hermanos nos tratan mal, les daremos una lección juntos.
Y ni siquiera la malvada madre de la ley se atreverá a atacarnos. Mientras escuchaba la imaginación de Serena. De repente me di cuenta de que había renacido. En mi vida anterior, Serena era así. Ella era una necia e insistió en casarse con mi cuñado. Me opuse firmemente porque mi cuñado había sido malcriado desde niño. Era un holgazán y un inútil. Había estado casado antes. Tenía un hijo. Y solía beber mucho. En su matrimonio anterior, golpeaba a su esposa. Dependía de otros para ganarse la vida mientras se hacía el duro. Y a veces incluso se aprovechaba de mis leyes negativas. Incluso a mi marido le pedía dinero en privado. Así que mi marido no logró casarse hasta que era bastante mayor. Más tarde. Me conoció. Para estar conmigo habiendo cumplido mi sueño. Tuvo una fuerte discusión con mis leyes negativas y le dio a su madre 200 yuanes cero para romper la relación con su familia. Y luego se separó por completo de su familia original. Después de casarnos, nunca volví a su pueblo natal con él. No fue hasta que Serena vino a verme que descubrí que se había enamorado de mi cuñado, el Minus in Minus Lab. En ese momento me sentí mareado. Serena era mi mejor amiga. ¿Cómo pude dejarla caer en una situación tan miserable? En mi vida anterior, en cuanto me enteré, me puse de pie y me opuse. También le mostré todo lo que había hecho mi cuñado. Y le dije que era mayor y le gustaba coquetear con las mujeres. Dije que sin duda sufriría si estuviera con él. Pero para mi sorpresa, no solo no le importó. Pero también me dijo con orgullo, ¿qué tiene de malo que le guste charlar con mujeres guapas? Lo sabía desde hace mucho tiempo. Al principio no lo entendía y hasta me peleé con él. Pero después lo pensé bien. A todos nos encanta la belleza. Él solo admira a las mujeres hermosas. Sigue a mi lado. Solo mira y habla con mujeres hermosas. ¿Qué puedo rechazar? Me impactaron sus palabras. Dije, Serena. ¿Has perdido tus valores fundamentales por tu amor? Está divorciado y comete violencia doméstica. ¿Quieres casarte con él, ser su madrastra y que te golpee? Eileen. ¿Por qué eres tan cruel? Si su exesposa no le hubiera sido infiel, se habría vuelto así. Qué difícil es para un hombre criar a un hijo solo. Serena no estaba de acuerdo conmigo y de inmediato me mostró una expresión de enojo. Me dejó completamente impactado. Pero seguía sin querer que se casaran. No podía ver a mi mejor amiga caer en la trampa. Fui directamente a ver a los padres de Serena. Serena provenía de una familia de escasos recursos. Sus padres eran maestros. Y ella era hija única. El único inconveniente era que era un poco gordita. Pero era de esas personas que te caían bien y no era fea. Todas las pertenencias de los dos ancianos de la casa serían de Serena. Incluso tuvo casa y coche a temprana edad. Con tan buenas condiciones, podía casarse con quien quisiera. ¿Por qué tenía que estar con mi cuñado, que era bueno, pero que no tenía nada que ver con eso? Inmediatamente decidí hablar con los padres de Serena sobre este asunto. Ayudé a que cambiara de opinión. Los padres de Serena también estaban impactados por el hombre que había elegido. La trajeron de vuelta a casa y le pidieron que rompiera con mi cuñado Gavin. Pero Serena estaba decidida a estar con él. Después de llorar, montó un escándalo. Amenazó con suicidarse. De hecho, se cortó las venas. Sus padres y yo estábamos aterrorizados. Al final, tuvimos que aceptar que intentara salir con Gavin. Si Gavin se reformara, sin duda estaríamos de acuerdo. Mi esposo sintió lástima por mí al verme correr tras Serena. En ese momento, ya llevaba menos de 2 meses de embarazo. Así que volvió a contactar con Gavin. Como resultado, un día que fuimos a cenar a su casa, mi esposo tenía un asunto pendiente en su empresa y llegó tarde. Serena y yo empezamos a comer primero. Cuando Serena fue al baño, mi cuñado se insinuó. Quería recordárselo. Pero mi cuñado me acusó primero. Dijo que llevaba ropa provocativa y lo seducía. Me pareció ridículo. Pero inesperadamente Serena le creyó y me gritó.
Te juzgué mal. Luego, provocativamente, se llevó a Gavin al dormitorio. Me dejaron sola en la sala. Tuvieron un encuentro íntimo en la habitación de al lado y armaron mucho ruido a propósito. Cuando llegó mi esposo, simplemente salieron. Sentí náuseas al ver la mirada orgullosa de Serena y vomité en el acto. Después de que mi esposo se enteró, se enojó tanto que cortó contacto con ellos otra vez. En segundo lugar, Serena no dejaba pasar el hecho de que habíamos cortado el contacto. Siempre pensó que tenía malas intenciones hacia Gavin. Empezó a difamarme, diciendo que seduje a Gavin y me mudé después de que ella se enterara. Incluso publicó estas cosas en algunas plataformas de vídeo y comenzó a transmitir en vivo. Con el título Te traté como a mi mejor amigo. Pero intentaste seducir a mi esposo. Se hizo la víctima perfecta y mostró en WeChat que le aconsejé que no se casara con Gavin. Lo dijo porque estaba enamorada de él. Hice todo lo posible para evitar que se casara con él. Algunos guerreros del amor puro en Internet no soportaron que usaran mi cuenta para abusar de mí. Estaba embarazada en ese momento. Así que desinstalé la aplicación directamente. No quería que estas cosas afectaran a mi hijo. Pero subestimé el poder de Internet. Empezaron una campaña de ciberacoso a gran escala contra mí. Descubrieron mi dirección y me lanzaron pintura. Mi esposo fue a confrontar a Gavin. Pero Gavin casi se rompe la pierna. En ese momento, mis leyes de I- no solo no ayudaron, sino que además acusaron a mi esposo de olvidar a su madre por culpa de su esposa y de atacar a su propio hermano. De camino al hospital a visitar a mi esposo, los frenos de mi auto fallaron. Y tuve un accidente de coche. Morí en el acto. Al volver a abrir los ojos, vi a Serena describiéndome su vida matrimonial. La miré, que no paraba de hablar. Sonreí y le tomé la mano, diciendo: Serena, eres mi mejor amiga. Siempre apoyaré tu decisión. Si quieres casarte, adelante. Se conmovió tanto con mi gesto que rompió a llorar. Eileen, Eileen. Eres tan amable. Sabía que eras mi mejor amigo. Asentí y luego dije: mi esposo ha tenido una mala relación con su familia durante muchos años. ¿Por qué no vas y cumples con nuestras leyes y las de los demás primero? Cuando los hagas felices, puedes ayudar a fortalecer nuestra relación. Serena no pudo negarse y aceptó de inmediato. Incluso coqueteó con mi hermano menos y con Miley menos. Cariño. Nuestra vida mejorará cada vez más. Me disgustaba tanto que encontré una excusa para despedirla. Esa noche, después de que mi esposo se enteró de la noticia, guardó silencio un buen rato y luego dudó antes de decirme: Serena siempre ha sido tu amiga. Aunque Gavin es mi hermano, aún espero que puedas convencerla de que lo piense 2 veces. De lo contrario, sentirás pena por ella otra vez. Miré a mi marido, que estaba preocupado por mí, y lo abracé. Cariño. Has trabajado muy duro todos estos años. Mi esposo se sorprendió con mis palabras. Me tocó la cabeza y dijo: No tienes fiebre, ¿verdad? ¿Por qué te pones tan sentimental? Somos marido y mujer. Si no me das pena, ¿quién lo hará? Lo recordé en mi vida anterior. Mi esposo tuvo la oportunidad de ascender en ese momento. Pero tuvo que irse a otra ciudad. En ese momento, porque estaba preocupado por Serena, no lo dejé ir. Así que perdió esta importante oportunidad. Esta vez, decidí apoyarlo y no perdería una oportunidad tan importante por culpa de mi supuesto mejor amigo. Miró mi expresión de determinación y sonrió suavemente. Compartió conmigo: cariño. Me alegra mucho tenerte aquí. También tengo buenas noticias para ti: tu esposo va a ascender. Pero para el ascenso, necesito ir a otra ciudad. Todavía lo estoy considerando. Y me preocupa tu mejor amiga y Gavin. No tienes de qué preocuparte. Te apoyo. No lo pienses más. Responde a tu líder mañana. Le insistí. No lo entendía. Pero me miró con confianza. ¿Y tú? Me preocupa que te quedes en casa. Te acompaño. En fin.
Ahora soy un bloguero de medios que no se autoinforma. Soy freelance. Te seguiré a donde vayas. Pero no me consideres una carga. Se conmovió tanto con mis acciones que se le pusieron los ojos rojos. ¿Por qué eres tan amable? Porque ambos necesitamos que nos des un futuro. Como dije. Puse su mano sobre mi vientre. Mi esposo se quedó atónito por un momento. Y luego reaccionó con cariño. ¿Quieres decir que estás embarazada? Voy a llamar a mamá. La mamá que mencionó era mi madre. A lo largo de los años. Como mi esposo no era muy querido en su propia familia, mi madre siempre lo había tratado como a su propio hijo. Y él también era muy filial con mis padres. Te miré con desdén. Se lo dije a mamá después de recibir los resultados del examen esta tarde. Solo quería darte una sorpresa. Deja de dar vueltas. Ve y entrega tu trabajo a tu líder mañana. Luego nos trasladaremos juntos. En cuanto a Serena y David, ya me decidí. Es su decisión. Y no puedo hacer nada al respecto. De ahora en adelante me centraré más en nuestra pequeña familia. De acuerdo. Te escucharé. Cariño. Ese día. Tras enterarme de mi embarazo, mi esposo no pudo dormirse en medianoche. Solo después de que le di una patada dejó de estar tan emocionado. En esta vida, mi esposo y yo estaremos bien. Tercero, no mencioné el ascenso de mi esposo a Serena. Ella seguía compartiendo conmigo las cosas que Gad hacía por ella sin falta, todos los días. Eileen. No tienes idea de cuánto me ama. Cuando veía vídeos, solo coqueteaba con esas hermosas mujeres verbalmente. Pero nunca pensó en conocerlas en persona. Dijo que esas mujeres eran prostitutas y no estaban tan en forma como yo. Estoy tan feliz. ¿Cómo puede haber alguien que me quiera tanto? Mientras seas feliz, respondí educadamente. Serena y Gavin son la pareja perfecta. Ni siquiera tienen valores básicos. Si fuera una persona normal, habrían dejado a Gavin. Que coquetea con los demás. Hace mucho tiempo. Pero en realidad está orgullosa de ello. Solo por las pequeñas cosas felices que compartió conmigo supe que Gavin era en realidad un hombre que vivía de las mujeres. Le sobraba algo de dinero. Pero siempre decía que lo gastaba en su hija. Serena sintió mucha pena por él. No es nada fácil para un padre soltero. Así que se mudaron a la casa que sus padres le compraron. Se convirtió en madrastra sin ningún esfuerzo. Ahora, después de estar con Serena, Gavin renunció directamente a su trabajo. Dijo que el líder de su empresa le guardaba rencor y siempre lo atacaba. De hecho, mi esposo y yo sabíamos qué clase de persona era. Era perezoso y escurridizo. Si no fuera por mi padre, habría perdido una y otra vez dinero pendiente para encontrarle una oportunidad de trabajo. No habría podido conseguir un trabajo así. Pero no estaba satisfecho. Iba a trabajar medio muerto todos los días e incluso intentaba aprovecharse de las jóvenes de la empresa de vez en cuando. Tras conocer a Serena, parecía haber encontrado su fortaleza. Serena sintió lástima por él. Tenía dinero. Y como era hija única en su familia, le dijo a Gavin en ese momento, si no te gusta el trabajo, no lo hagas. No tenemos por qué sufrir ese tipo de agravio. Esto era justo lo que Gavin quería. Se quedó en casa de Serena sin hacer nada. Jugando y coqueteando. Incluso Serena cuidaba de su hijo. Serena también me dijo, mira cuánto me quiere. No quiere dejarme ni un instante. Me mareé al oír eso. Pero aún así dije, sí. Realmente parecen la pareja perfecta. Serena se fue feliz. Me burlé en mi corazón. Espero que siempre crea que Gavin la ama de verdad. Tal vez siga tan decidida, incluso si él la vence en el futuro. Según Serena, el traslado de mi esposo ya estaba finalizado. Y preparé en silencio todo para nuestra partida. Mi esposo me preguntó si debía decírselo a Serena. Negué con la cabeza. En esta vida, solo quiero estar lo más lejos posible de ellos. Fuimos allí con antelación y alquilamos una casa.
Pero al regresar, vimos a mi madre, Minus, y a Minuslab, a quienes hacía tiempo que no veíamos. Cuando nos vio a mi esposo y a mí, me dijo con cara fría, ¿dónde has estado? Tu hermano se casa. ¿Lo sabías? Después de eso. Ella me miró. Tu hermano es mucho más prometedor que tú. Mira con la mujer con la que te casaste. Ni siquiera puede tener un hijo. Sus palabras fueron realmente desagradables. Justo cuando estaba a punto de discutir, mi esposo se paró frente a mi mamá. Te llamo mamá porque me criaste. Pero cuando me casé me dejaste claro que con 200 yuanes terminaríamos nuestra relación. No importa si mi hermano se casa o se divorcia. No tiene nada que ver conmigo. Espero que lo recuerdes. En cuanto a mi esposa. Aunque no pueda tener un hijo el resto de su vida. Es asunto nuestro como pareja. No es asunto tuyo. No tienes derecho a darnos órdenes. Claro que sí. Después de que dijo eso. Mi madre, Minus y Minuslab, se puso furiosa. Corrió y le dio una bofetada a mi marido. ¡Qué hijo tan desleal! Tienes esposa y olvidas a tu madre. Todos. Vengan a ver. Este es el hijo que di a luz después de cuidarlo durante 10 meses. Quiere echar a su anciana madre solo por su esposa. Ven a verlo. Su acoso es enfermizo y llamamos a mamá. La gente es chismosa por naturaleza. Mi madre, Minus y Minuslab, empezaron a armar un escándalo enseguida. La gente alrededor empezó a observar el drama. Incluso se revolcó en el suelo, diciendo que tenía un problema cardíaco. Quienes tenían personas mayores en casa empezaron a acusar a mi esposo de ser desleal. Muchos sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar. Algunos incluso querían correr y patear a mi esposo. Dijeron que defendían a la anciana. Observé cómo se reunía cada vez más gente. Parecían la personificación de la justicia. Desafortunadamente. Todos eran como cuchillos afilados. Invirtiendo el bien y el mal con el pretexto de escribir injusticias para otros. Mi madre, Minus y Minuslab, le levantó las cejas triunfantemente a mi marido. Actuó con aún más vigor, llorando y lamentándose. Daba mucha pena. No podía culparla. Había estado viviendo en el campo. Con los años había liderado con frugalidad para Gavin. Realmente se veía demacrada. Ahora era aún más fácil para la gente creer que era una madre pobre y que su hijo la había abandonado. Ese grupo de personas finalmente encontró una excusa. Al ver que mi esposo no refutó nada y estaba frente a mí, empezaron a atacarnos. No solo culparon a mi esposo. Pero también me criticaron. Al fin y al cabo, esta es tu madre, Minus y Minuslab. ¿Cómo puedes ser tan poco filial? Algún día serás madre, Minus y Minuslab. ¿No te da miedo que te den una retribución y que te echen de casa? Exactamente. Mira qué bien viste Minus. ¿Cómo puede ser tan cruel? Este tipo de mujer parece promiscua. Oí que aún no se ha embarazado. Menos mal que no se casó con alguien de mi familia. De lo contrario, definitivamente haría que mi hijo se divorciara de ella. ¿Qué sentido tiene quedarse con una mujer que no puede tener hijos? Incluso acosa a los ancianos. Es una auténtica delincuente. Sí. Así es. Y este hijo es tan influenciable. Trata mal a su madre solo por tener esposa. Si no fuera por ella, ¿cómo podría estar donde está hoy? Mira lo que está haciendo. Si no hubiéramos estado aquí, ¿le habrías pegado a tu madre? ¡Qué cruel puedes ser! Cuanto más hablaban, más se emocionaban. Algunos incluso empezaron a recibir recompensas durante la transmisión en vivo. También escuché a esa persona decir hoy, seré una persona justa. Este hombre no merece vivir tan bien. Ni siquiera mantiene a sus padres. ¿De qué sirve conducir un coche tan bonito? Si el dinero no le llega a la anciana. Tampoco deberían poder disfrutarlo. Destrozaré el coche. No se lo voy a poner fácil a este hijo desleal. Te aconsejo que lo pienses 2 veces.
Mi marido vio a esa persona que se dirigía al coche con un trozo de madera. Pero no dio un paso adelante. Él sabía que estaba embarazada y siempre me protegía. Le tomé la mano. Y mi mente trabajaba a toda velocidad. Cuando todos se dieron cuenta de quién iba a destrozar el coche, llamé rápidamente a la policía. Mi marido estuvo conmigo todo el tiempo y no le importó el coche. Mi suegra seguía armando un escándalo y llorando a gritos. Esa persona nos rompió el parabrisas con un palo. Escuché que incluso le regalaron un cohete virtual en la transmisión en vivo. Y oí a la gente agradeciéndole. No pude evitar burlarme por dentro. Seguramente tendrían que pagar por todo esto hoy. Algunos de los que estaban a nuestro lado no pudieron contenerse al ver que alguien empezaba a destrozar el coche. Varios se unieron a los destrozos. Y nuestro coche quedó reducido a chatarra. Nos miraron triunfantes y dijeron, esto es una lección para ustedes. Son infieles. Y este es el precio que debes pagar. Mi suegra se levantó de un salto y se quedó con ellos. Diciendo. Cierto. No me importa si destrozas y saqueas. Son muy poco filiales. Si hay alguna investigación, te daré una carta de perdón. Viven en la casa del piso 22. La decoración de ahí es algo que jamás podría permitirme. Ya que no me la dan. Mejor ayúdame a lidiar con eso. Tras escuchar sus palabras, vi que quienes estaban a nuestro lado estaban ansiosos por actuar. Ni siquiera se plantearon si lo que hacían era legal. Un grupo grande de personas siguió a mi suegra hacia nuestra casa. Quise discutir. Pero mi esposo negó con la cabeza y dijo: podemos recuperar lo perdido. Si algo te pasa, será demasiado tarde para arrepentirte. No subimos. En cambio, vimos a un grupo de personas maldiciendo mientras salían corriendo. No tenían las llaves de nuestra casa. Nos rodearon a mi esposo y a mí con cosas en sus manos. Sean sensatos y entreguen las llaves rápido. O sufrirás. Estás invadiendo propiedad privada. ¿Qué? ¿Nos vas a robar? Te recuerdo que si destrozas y saqueas, solo pediré una compensación. Pero si me obligas a entregar las llaves y a robarnos nuestras cosas, serás condenado. ¿De verdad quieren ir a la cárcel por mis asuntos familiares? Mi esposo de repente empezó a persuadirlos. Algunos dudaron. En ese momento, dejó escapar un suspiro de alivio. Mi suegra se acercó corriendo y dijo: eres una desalmada. No mientas. ¿Qué tiene de malo tomar las cosas de mi hijo? Ya no puedo vivir. A ver quién me castiga. Después de eso, le gritó a mi marido: dame las llaves rápido. No me hagas lidiar contigo. La miré con energía. Ya no parecía la persona débil e indefensa que fingía ser. Me animó. Esas personas volvieron a pensar en robarnos. Al verlos correr hacia adelante de nuevo, suspiré y dije: qué lástima lo de los muebles decorados. Mi marido me abrazó y me dijo: no importa. Podemos recibir una buena compensación. No me preocupaba en absoluto que mi suegra o Laura revolvieran nuestras cosas, ya que habíamos ido al trabajo de mi marido con antelación. Ya se habían resuelto muchos asuntos importantes. Y todos los documentos importantes estaban con nosotros. Solo quedaban algunas piezas de ferretería y objetos decorados en la casa. No pudieron llevarse cosas como el televisor. Así que lo destrozaron. Recogieron cosas pequeñas como la computadora y estaban a punto de llevárselas. Cuando entramos a la casa con la policía, mi suegra seguía gritando: rompan lo que no se puede quitar. No se los dejes a estos dos niños desleales. Hizo tanto ruido que todo el pasillo lo supo. Hubo gente que no se atrevió a actuar antes. Tras ver venir a la policía, también la siguieron para observar la conmoción. El policía frenó rápidamente la situación y dijo: alguien denunció que estás invadiendo propiedad privada y cometiendo un robo. ¿Tienes algo que explicar? Mi suegra siempre había sido arrogante. Esta fue la primera vez que la vi asustada. Pero cuando nos vio a mi esposo y a mí, se volvió arrogante otra vez y dijo: soy su madre. Es natural que me lleve las cosas de mi hijo, señora.
Sin el consentimiento del dueño de casa. Aunque seas la madre del dueño de casa, no tienes ningún derecho. Si el dueño de casa no se reconcilia, tendrás que pagar una indemnización. Después de eso, el policía miró al grupo que grababa el destrozo y dijo: ¿Y tú? Dañar la propiedad ajena y colaborar con otros para causar pérdidas materiales conlleva responsabilidad legal. Acompáñanos a la comisaría a declarar. Después de eso, nos dijo que lleváramos los recibos y fuéramos a la comisaría para negociar. Me quedé atónita al ver la expresión de mi marido. Leslie sacó esas facturas y preguntó: ¿Cómo lo supiste? Dijo con un dejo de impotencia. Si tú también pertenecías a esa clase de familia, también estarías preparado para tales cosas en todo momento. Vi sus manos ligeramente temblorosas y de repente sentí lástima por él. Lo abracé. Y él dijo: está bien. Definitivamente no nos convertiremos en esos padres. Por supuesto. El momento era claro. Cuando ese grupo de personas se enteró de la cuantiosa indemnización, empezaron a culparse mutuamente. Cuando descubrieron que hasta mi suegra tenía que pagar una indemnización, entraron en pánico y le dijeron a mi suegra: si no hubieras dicho que podías decidir sobre los asuntos de tu hijo, no habríamos hecho nada ilegal. Ahora no es razonable que paguemos una indemnización. Todo fue tu instigación. Lo hicimos por ti. Deberías ser responsable de la compensación. Exactamente. Es un asunto familiar. Deberías reconciliarte por tu cuenta. No hace falta que nos involucres. Solo entramos porque vimos a la anciana llorar desconsoladamente. Así es. Señora mayor. Dijo que su hijo era un ingrato y que él y su esposa la echaron. También dijo que tenía mala salud. De lo contrario, no te habríamos defendido. Ahora, tenemos que pagar una indemnización. Juraste que no importaba si destrozábamos las cosas. Si alguien nos pillaba, nos darías una carta de perdón. Ahora quieres que paguemos. En este punto, se volvieron hacia mi esposo y le dijeron: dímelo tú. Si no fuiste infiel, no nos habríamos metido en este asunto. Ahora quieres que paguemos. No pareces alguien escaso de dinero. ¿Estás conspirando con tu madre para chantajearnos? Miré a este grupo de personas que acusaban a otros siendo los verdaderos culpables. Saqué mi teléfono. Allí estaban las palabras que nos habían dicho cuando mi esposo intentó persuadirlos. Todas sus voces estaban ahí. Estaban completamente aterrorizados. La policía tomó mi grabación como prueba. Mi esposo me tomó la mano y no dijo nada. Mi suegra se acercó y me dijo: si no te hubieras negado a darme dinero, no habría armado un escándalo. Ahora quieres que pague. No tengo ese dinero. Si la cantidad es enorme, te pueden detener. No me importa en absoluto. No tenía intención de consentirlos más. Firmé el contrato que estipulaba que mi esposo tenía que pagar 200 yuanes para terminar la relación. Todos quedaron atónitos. La situación había dado un giro inesperado. Resultó que mi suegra era quien acusaba a los demás, siendo la verdadera culpable. Pero ya era demasiado tarde. El hecho de que destrozaran y saquearan nuestra casa era innegable. Mi esposo y yo no accedimos a reconciliarnos. Las celebridades de Internet que transmitían en vivo no querían ser detenidas. Así que maldijeron mientras pagaban la indemnización. Antes de irse, incluso le escupieron a mi suegra y le dijeron que era una alborotadora y que sin duda la delatarían. Ya me imaginaba los temas que sacarían. Pero no me sentí nada compasivo. Cuando todos habían pagado casi toda la indemnización, solo mi suegra seguía negándolo. Finalmente lo cumplió. Mi suegro vino con Gavin y Serena. En cuanto llegó Serena, se enojó conmigo y dijo: Eileen, ¿cómo pudiste hacer esto? Es nuestra suegra. De hecho, le hiciste pagar una indemnización. ¿Tienes piedad filial? Parecía una mensajera de justicia. Mi suegra se echó a llorar desconsoladamente. La abrazó y la consoló. Entonces me regañó y dijo:
Eileen, Millie. De verdad no esperaba que fueran tan despiadadas. ¿Cómo pudiste llegar a esto? Estoy muy decepcionada de ti. Si no hubiera considerado que es mi suegra, la habría demandado directamente. Colaboró con otros para destrozar y saquear mi propiedad y cometió robo. Todos estos son delitos que pueden conllevar una pena de prisión. Dije con frialdad. Después de eso, añadí, si crees que soy desalmada. Es sencillo. Puedes ayudarla a devolver el dinero. Después de todo, hemos roto la relación. Y está claro por escrito. Mi marido le dio 200. 0 yuanes. Claro que sí. En cuanto dije eso, Serena explotó de inmediato. Eileen. Eres una presumida. Yo pagaré la compensación. Espero que recuerdes lo que dijiste hoy. De ahora en adelante terminaremos nuestra relación. Gavin ya no es tu cuñado. Y yo ya no soy tu mejor amigo. De verdad no puedo creer que la educación de tu familia sea así después de todos estos años. Genial. Después de pagar la indemnización, quítenme a mí y a mi marido del registro civil. Bien. Haremos que te mudes. No te arrepientas. Fue mi suegra quien respondió. Continuó, en el futuro. No podrás ser enterrado en la tumba ancestral de la familia Gavin. No pude evitar reírme de sus palabras arrogantes. ¿A quién le importa la tumba ancestral de la familia Gavin? Con los fuertes malos hábitos de la familia Gavin. ¿Siguen queriendo hacerles daño a nuestros hijos? Con la participación de Serena. La indemnización se pagó rápidamente. Mi esposo y yo también nos salimos del registro civil y creamos uno nuevo. Serena y los demás se marcharon como pavos reales orgullosos. Como si no fuéramos dignos de ellos. Casi me echo a reír. Finalmente se cumplió. La persona que se puso del lado del malhechor fue expulsada. Mi esposo sostuvo el libro de registro de los dos y me abrazó. Llorando. Siento haberte hecho sufrir. Mi esposa. Contigo a mi lado. No me siento ofendido. Este incidente causó mucho revuelo. Especialmente esas celebridades de Internet a quienes mi suegra obligó a pagar una indemnización. Sin que yo tuviera que pagar por los trolls en línea. Revelaron cada detalle de lo que mi suegra había hecho. La familia de mi suegra, incluyendo a Gavin y Serena, fue duramente criticada. En mi vida anterior, usaron la opinión pública para acosarme hasta la muerte por Internet. Ahora, la opinión pública finalmente los golpeó de la misma manera. En ese momento mi esposo y yo ya nos habíamos ido a otro lugar. Pusimos a la venta la casa que estaba destrozada. Mi marido se mostró un poco reticente y dijo, esta era nuestra primera casa. Tendremos un hogar mejor en el futuro. Lo consolé. No era que tuviera prisa por vender la casa. Conocía bien a Serena. Cuando estaba en su estado de enamoramiento, hacía lo que fuera. Mi suegra tampoco era buena persona. ¿Y si volvían a causar problemas? Ya que no estábamos aquí, esta casa no era segura. Que se portaran bien ahora no significaba que lo harían en el futuro. Claro que sí. Poco después de que vendiéramos la casa. La administración de esa casa me dijo que mi suegra había ido allí otra vez con Gavin. Dijeron que mi esposo y yo les habíamos dado miedo salir y que todos los regañaban. Así que habían salpicado pintura en la casa donde vivíamos. El nuevo dueño de la casa llamó a la policía inmediatamente y ordenó el arresto de esas personas. Serena tuvo que pagar de nuevo. Tras este incidente, empezó a quejarse de mi suegra. No lo entiendo. Desde que nos separamos de ellas. ¿Por qué causaste problemas? Mira. Tuvimos que pagarle una indemnización otra vez. Ella no estaba satisfecha. Y mi suegra no se atrevió a decir mucho. Pero en secreto. Instigó a Gavin a que le diera la espalda a Serena. Serena era una loca de amor. Estaba dedicada a Gavin. Cuando Gavin la ignoraba. Fue como si se le cayera el cielo. Gavin dijo que ella había ido demasiado lejos con sus palabras y que quería romper con Serena.
Así que trajo a otra mujer a casa sin más. Aunque no hicieron nada sucio, Serena se asustó mucho. De verdad pensó que Gavin la iba a dejar y casi se arrodilló para suplicarle. Cuando escuché los chismes de esa persona, tuve sentimientos encontrados. De verdad no esperaba que Serena fuera así estando enamorada. Se encargó de decorar la casa y quiso registrar el matrimonio con los Bambín con antelación. Temía que él estuviera con otra persona. Los padres de Serena no estaban de acuerdo. Y tuvieron una gran pelea. Los padres de Serena directamente le bloquearon las tarjetas de crédito. No les quedó otra opción. Serena corrió a casa y les dijo a sus padres que se suicidaría si no aceptaban el matrimonio. Los dos ancianos estaban tan asustados que llegaron a un acuerdo. Temían que su única hija muriera de verdad. Serena y Gavin tuvieron una boda espectacular. El dinero, la casa y el coche lo proporcionó la familia de Serena. Escuché que los padres de Serena se fueron con la familia Gavin. Cuando regresaron, parecían varios años mayores. Pero no pudieron convencer a su hija. Al final, tuvieron que llegar a un acuerdo. Prepararon la mejor casa para la boda. Un coche. Y algo de dinero para ella. Temiendo que le importara una vida dura. Sin embargo, para quedarse con Gavin, Serena le cedió la casa al segundo día de matrimonio. Cuando me enteré de esto, me quedé realmente asombrado. Ya sea en la vida anterior o en esta, Serena estaba perdidamente enamorada de Gavin. Como una mosca atraída por un huevo apestoso. Lo recordé antes de irme. Había visto a los padres de Serena. En ese momento, la madre de Serena me estaba sermoneando. Ustedes, los jóvenes, tienen más de qué hablar. El novio actual de Serena es muy poco fiable. ¿No lo sabes? Eres su mejor amiga. Pero en realidad quieres que se case en una situación tan precaria. La tía está muy decepcionada de ti. Al ver a esa mujer elegante, de repente pensé que esta era la retribución que merecían. Sabía que su madre siempre me había menospreciado. Pensaba que no provenía de una familia de estudiosos. Pero fui yo quien tuvo más éxito. Mirando a la mujer que me acusaba, le respondí directamente: tía, veo que viniste a verme. Supongo que hablaste con Serena. Pero el resultado no fue el ideal. Ni siquiera puedes convencer a tu propia hija. Como alguien que no tiene parentesco consanguíneo con ella, ¿qué puedo hacer para convencerla? ¿No te parece ridículo culparme? Estaba muy avergonzada por lo que dije. Por fin. Dijo, debería haber seguido mi consejo y haberle dicho a Serena que no se juntara contigo. Tenía razón. Solo te importas a ti mismo cuando algo pasa. Soy mejor que tú. Cuando algo pasa, solo culpas a los demás. Se fue enojada. Mirando hacia atrás. De repente pensé que era bueno que ella estuviera en la misma situación que mi madre. Cuando estaba embarazada y dando a luz, mi madre vino a cuidarme durante el parto. En ese entonces, Serena llevaba casi medio año casada con Gavin. Mi madre me contó algunos chismes. Dijo que Serena ahora amenazaba constantemente con divorciarse. Pero a Gavin no le importaba en absoluto. Cada vez que armaba un escándalo, la golpeaba. Una vez, la golpeó hasta que perdió el conocimiento. Fue la hija de Gavin quien llamó a emergencias por ella. Los padres de Serena fueron a casa de Gavin y querían que Serena se divorciara. Pero justo entonces, Serena estaba embarazada. La hija de Gavin no estaba contenta con ello. Dijo: si hubiera sabido que estabas embarazada, no habría llamado a urgencias. Al final, el niño sufrió un aborto espontáneo. La niña empujó a Serena. Y perdió al bebé. Tras perder a su hijo, Serena pareció despertar. Tuvo una gran pelea con Gavin. Diciendo que la niña era demasiado cruel y que casi le costó la vida a alguien. Pero era solo una niña. ¿Quién le creería? Gavin pensó que solo estaba causando problemas y la abofeteó. Antes de que pudiera recuperarse del todo de su aborto espontáneo, regresó con su familia. Sin embargo,
Los padres de Serena no tenían poder. Todos sus ahorros habían sido entregados a Serena. Pero Gavin la había engañado para que depositara todo el dinero con mi madre, menos y menos la ley. Ahora, no pudo conseguir ni un centavo de ese dinero. En cuanto a la casa y el coche, se los habían transferido a Gavin por las dulces palabras. En otras palabras, si Serena se divorciaba, ella no tendría nada. Es más, Gavin corrió la voz de que la razón del aborto fue que Serena lo había engañado. Para una persona tan impúdica, fue una bendición de Dios que incluso hubiera estado con ella. Cuando escuché la descripción de mi madre, no sabía cómo me sentía. No pude evitar preguntarme, ¿había sido mejor la vida de Serena en su vida anterior? Ella había causado la muerte de mi esposo y la mía. Y aún así, aún tenía que vivir con Gavin. Gavin no había cambiado su naturaleza. Y la vida de Serena era realmente difícil de juzgar. Más tarde mi esposo me dijo que Serena preguntaba por mí. Por mi seguridad y la de nuestro hijo. No le contó nada a Serena sobre mí. Lo último que supe de Serena fue que había envenenado a la familia de Gavin, y los había dejado a todos en estado vegetativo. En ese entonces, mi hija ya tenía 2 años. De repente la policía contactó a mi esposo. Y entonces supe que algo le había pasado a Serena. Cuando la vi, estaba loca. Me miró y me preguntó: ¿estás orgulloso ahora? ¿Estás feliz? Pero casi me matan a golpes. En mi vida anterior, casi me mata a golpes. Y en esta vida es igual. ¿Pero por qué? Ambos nos casamos con miembros de la familia Gavin. Pero tú puedes ser tan feliz mientras yo no lo soy. Solo entonces me di cuenta de que Serena también había renacido. Solo que renació después de un aborto espontáneo. Mi madre me dijo que había recobrado el sentido. Pero en realidad despertó después de morir una vez. Me guardaba rencor por no haberla ayudado como lo hice en mi vida anterior y haberla dejado caer en las garras de Gavin otra vez. Me pareció ridículo y dije: Serena, cuando intenté ayudarte causaste mi muerte. Ahora que no te ayudo, ¿por qué me culpas? Todo esto es solo el castigo por tus propias acciones. Me miró fijamente un buen rato y de repente se echó a reír. Con razón. Así que tú también renaciste. Es todo una retribución. ¿Pero por qué te casaste bien? ¿Por qué? Nadie creyó sus disparates. Gavin trajo a otra mujer a casa y habló con ella sobre la armonía de la vida delante de Serena. Esta acción hirió profundamente la dignidad de Serena. Ella tenía la idea de morir junto a Gavin. Pero Gavin no la consintió en ese momento. La golpeó hasta casi matarla. Y mi suegra siguió sembrando discordia. Decían que era promiscua y que merecía ser abandonada. El estado mental de Serena quedó gravemente dañado. Sentía que quería morir con todos. Así que inesperadamente preparó una mesa llena de platos. Como si intentara compensar la injusticia. La familia pensó que se había vuelto dócil y obediente. Pero, ¿quién habría pensado que querría morir con ellos? Sin embargo, cuando empezaron a comer, Serena se arrepintió. ¿Por qué iba a morir con ellos? Quería que todos los demás se fueran. Así que atrapó directamente a todo el grupo y los hizo perder la cabeza. Cuando llegó la policía, ella lo confesó todo. Pero aún así quería verme. Casualmente dirigirme cumplió mi obsesión. Mi esposo estaba lidiando con asuntos familiares. Contrató a una cuidadora con su propio dinero y no le importó nada más. Decía que cuando esas personas envejecieran, les encontraría un cementerio. Pero no podía hacer nada más. Serena aún quería verme mientras estaba en prisión. Pero me negué. Tenían una idea simple: mi marido, como miembro de la familia Gavin, podría darle una carta de perdón para reducir su castigo. ¿Pero por qué debería hacerlo? Ya éramos desconocidos. Debería pagar el precio de sus errores. Nadie puede cometer el mismo error 2 veces por culpa de una sola persona. Serena cometió ese error con Davar. Pero no lo haré. Fin.